esta liturgia, rodeados de amigos con los que conversamos habitualmente sobre escrituras diarísticas y no. Pero bueno, lo que nos reúne aquí es una conversación titulada Querido Diario, y yo soy Victoria Baldón, directora de una revista cultural que se llama Magazine, y tengo el placer de moderar esta conversación con el escritor y crítico literario Juan Marqués, la editora, fotógrafa y también escritora Laura Cebela, y el profesor, guionista y escritora Coidán Méndez, además de todos los amigos que nos quieren muchísimo y nos acompañan hoy aquí. Hoy nos reúne un gesto antiguo, que es el de escribir el día a día, el de dejar una huella de lo que pasa o de lo que no pasa para entenderlo o dejarlo ir. El diario ha sido muchas cosas: confesión, ejercicio de estilo, artefacto político, autorretrato, archivo de lo mínimo. Vamos a hablar de 3 libros y demás, pero sobre todo me encantaría que a raíz de la publicación de Creo que el sol nos sigue, de Juan, de los libros que tú como editora editas en Comisura y de algunos días de Acoidán, pues intentemos encontrar esos nexos y lazos que les unen y que comparten como un mismo temblor, ¿no? Que es el de escribir sin saber qué viene después, porque en realidad lo que viene después da un poco igual. Así que no vamos a hablar de intimidad, no vamos a hablar de lo que le pasa a cada uno o lo deja de pasar. Vamos a hablar de construcción, no vamos a hablar de exposición, vamos a hablar de ritmo, de montaje y de forma. Y me encantaría empezar por lo básico, que parece difícil, pero igual, o sea, parece fácil, pero igual puede ser difícil, que es un diario. Empezamos por ti, que eres el artífice de este encuentro maravilloso. No me calumnies. Yo he venido aquí arrastrado. ¿Qué es un diario? Pues bueno, no sé, hay... Bueno, no vale. basta con que no hace falta ir más lejos que nosotros 3 para ver que no hay una respuesta concluyente y concebible. No voy al diario a hacerlo constatar, ¿no? Obviamente. Con lo cual, el del diario íntimo y el de Anaïs Nin es ficción. O sea, el Casanova, mentiroso. O sea, no hay ninguna excepción que yo conozca. Y no sé, no he respondido, pero bueno. ¿Qué es un diario? Pues, o sea, el diario me parece que de verdad es el género literario que más se parece a la vida, en el sentido de que es el menos artificioso. O sea, puede serlo mucho, claro. Si uno está al amago, es muy malo, pues escribe mal. Pero, o sea, es un diario malo, pero si se hace bien o si se hace de una forma más o menos, bueno, con ciertos mínimos, el diario se parece mucho a la vida, y eso es así incluso cuando un diario tiene una conciencia literaria muy honda, ¿no? Por ejemplo, yo cuando era estudiante de literatura, que leía el Cuaderno Gris de Pla, yo era como más purista y me indignó enterarme de que era que es el diario de sus 20 años, ¿no? Pero que lo escribió con 62, o lo corrigió y lo publicó con 62, con toda la experiencia de su vida, ¿no? Entonces, claro, me parecía que era una trampa. Ahora, con mi propia experiencia, yo sé que hacía bien. O sea, que eso no es una trampa, es una... O sea, la vida se parece mucho al Cuaderno Gris, ¿no? Y, o sea, ese tipo de ficciones, o ese tipo de recursos literarios, o ese tipo de licencias, no son... O sea, no afectan a la verdad. Afectan quizá a la ficción, pero no. O sea, la vida no es lineal. O sea, también los diarios que, por ejemplo, ahora estaba leyendo el diario de dinero de Rosario Blefari, que ha publicado Laura, y ahí baraja las fechas, ¿no? O sea, las 3 entradas no siguen en orden cronológico. Eso es algo que espantaría a determinados puristas, pero que a mí me parece que es que la vida es un poco así. O sea, la vida no es... al martes no le sigue el miércoles. Eso es solo en cierto sentido, ¿no? En el sentido literario no tanto. Entonces el diario, bueno, digamos, para concluir, el diario es un espacio maravilloso, como pocos, para experimentar sobre lo que... Esa gran pregunta de cómo se comporta la realidad en la ficción, ¿no? Esa pregunta que está pendiente de respuesta y que no tiene respuesta, porque cada libro exige un sistema diferente. En el diario es como un campo de maniobras perfecto para jugar. Ya no hablo más. Bueno, en el caso que decías justo de Rosario Blefari, es interesante porque
para ella en realidad el diario es como una forma de mostrar de lo que quiere hablar, que al final es como atraviesa el dinero la práctica artística, ¿no? Y ella decide cambiar las fechas como para decir que el dinero no es algo que entra y que sale y que tiene un orden, sino que al final acabas tu vida y te das cuenta de que, bueno, que el dinero siempre ha estado en movimiento. Y esto me gusta porque ella utiliza el diario, pues eso, como forma y la va cambiando, no tiene por qué ser necesariamente lineal, eso me gusta. A mí el diario me atrae porque me recuerda mucho a la fotografía, en el sentido de que la fotografía también parte de lo que hay, o sea, tenemos que hacer fotos a cosas que hay ahí delante, no te lo puedes inventar como en un cuadro, pero eso no quiere decir que todo lo que estés fotografiando sea la verdad o lo real. Y me parece que eso tiene un poco que ver con lo del diario, ¿no? Que eso no quiere decir que todo sea, pues eso, lo íntimo o lo real, pero sí que partes un poco como de lo de, pues eso, la vida que se sucede o la vida que ocurre, como, pues eso, según fijarte en las cosas. No sé, a mí me gustan los diarios porque siento que esta cosa que dicen de la literatura menor o de cosas así, entonces siempre todo eso me gusta lo menor, pero no sabría decir una definición, si es que yo soy una persona de las indefiniciones. A mí me gusta lo que no se puede describir y lo que no está definido, si no ya me aburre. Entonces, no sé qué decirte. Paso palabra. Nada, yo me voy a copiar un poco de ellos. No, me gusta mucho esta idea de Juan, de que el diario es la cosa más parecida a la vida, también relacionándolo con lo de Laura sobre la fotografía, porque en mi caso particular yo creo que la novela que escribí tiene forma de diario, en parte porque era una especie de autoengaño propio, como para sentirme legitimado en la escritura. No era como una especie de, bueno, esto que estoy haciendo no es literatura, es un apunte, es un borrador de otra cosa, ¿no? Entonces en ese campo de lo menor, como decía Laura ahora también, creo que había algo que a mí me resultaba interesante. Y volviendo a una cosa mucho más prosaica, en la novela aparece la figura de una terapeuta a la que el protagonista acude en varias ocasiones, ¿no? Y en el manuscrito había un momento en el que, de hecho empezaba así el libro, la terapeuta le decía: deberías escribir cada día un poquito, aunque sea en un cuaderno, y aunque solo sea por el simple hecho de registrar lo que acontece en el día. Y alguien que leyó eso me dijo, aunque sea solamente por registrar, ¿no? Como casi echándome la bronca diciendo, eso es un montón, ¿no? Como registrar lo que acontece día a día es muchísimo. Y fue una cosa que eliminé de la novela, o sea, esa frase que le decía la terapeuta al personaje, y que no me di cuenta como de la trascendencia del asunto hasta mucho tiempo después. Y volviendo a la pregunta, por muy básico que sea, para mí el diario, en una cosa muy, como en un estadio muy primigenio, al final es una posibilidad de registrar lo que nos ocurre, ya sea, aunque luego eso lo conviertas, lo transformes en ficción o lo que sea, ¿no? Es una oportunidad de guardar lo que ha pasado. Y si crees que no te ha ocurrido nada, ¿qué haces? Bueno, cuando crees que no te ha ocurrido nada, si eres un neurótico como yo, te aseguro que hay un montón de cosas que pasan por dentro de uno, ¿no? O sea que siempre, en realidad, creo que siempre está pasando algo, ¿no? Yo creo que aunque igual a ti te dé la sensación de que por fuera no acontecen como los grandes acontecimientos, yo creo que en el interior de cada uno y cada una seguramente que pasan cositas a diario, seguro. ¿Tenéis un diario? Y si es así, ¿cómo fue y cuál fue vuestro primer diario? Sí, esa pregunta está bien, sí, o sea, sí, 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 no, quiere decir que me lo esperaba, quizás. O sea, si vinieras a casa y me dijeras, venga, oye, enséñame el manuscrito, ahora que Cuida ha dicho la palabra manuscrito de la novela,
si tú vienes a casa y me dijeras, oye, enséñame el cuaderno original del libro, ¿no? Pues me pondrías en aprieto porque no existe, obviamente, ¿no? Como creo que se nota, no hay ningún cuaderno donde está eso, ¿no? Es verdad que yo tengo cuadernos de cuando había de adolescente horribles que algún día quemaré, pero no, o sea, yo no tengo ningún... Sí tengo un cuaderno donde guardo cosas y tengo cromos de Amayur y tal, en fin, tengo mis rituales y tal, pero... Y sí, tengo mis poemitas, un boceto y tal, o sea, tengo un cuaderno, pero no sale casi nada de ahí al libro, o sea, no hay algo físico. Lo hay, pero no tiene nada que ver, o sea, pero en realidad yo, por la experiencia que tengo, o sea, bueno, Trapiello, ¿no? Trapiello, yo hago la broma de que igual algún día publica sus diarios, porque yo los conozco, o sea, yo sé los cuadernos y los he visto y tienen poco que ver con lo que publica, ¿no? Entonces, igual algún día hay que publicar eso, ¿no? Que ahí sí que hay muchas cosas en común, pero no es lo mismo, ¿no? En fin, creo que nadie publica exactamente lo que escribe, ¿no? Lo que manuscribe. La pregunta era ¿cuál fue nuestro primer diario? Si tenemos uno, ¿no? Si tenéis un diario y si recordáis vuestro primer diario. Yo recuerdo mi primer diario porque lo tengo guardado, que es el típico que yo creo que hemos tenido mucha gente, el que te regalaban, por lo menos a mí, pues como era una niña, claro, uno con un candado, con Snoopy morado, tiene 5 entradas, que están como distanciadas en años, y me acuerdo perfectamente de las 5, que me imagino que fueron por las 5 cosas más importantes que me ocurrieron y que yo no quería olvidar, y por eso decidí escribirlas. Una era: mi hermana es una egoísta porque no me deja nada. El segundo es: todas las niñas de mi clase están por alguien menos yo. La tercera entrada del diario fue un día que mi tía me acompañó a un aquapark y dije: qué valiente, se ha tirado por mí, me quiere mucho. Pues como me debe querer mucho. Y luego hay una cuarta entrada que pone: estas son las personas que aman a David Bisbal, y pone 0. Y estas las que aman a David Bustamante, y le pongo Laura, y como tal. Y entonces me encanta porque es como... Sí, pues es como una... confesional a tope. Sí, y una síntesis de lo que era importante, como tú registras lo más importante que ocurrió en mi infancia, ¿no? Que pues mi hermana no me dejaba las cosas, que una tía debía quererme, que me gustaba uno de la tele, pero que sin embargo no me gustaba nadie. ¿Cuál era? No, a mí Bustamante. Y luego ya no volví a tener diario, pero claro, me hice fotógrafa, entonces la fotografía era como hacer diario, y yo recuerdo que llevaba siempre la cámara encima y fotografiaba todo, hasta que un día me pasó que el típico, que enganché un carrete mal y no salió, entonces perdí esas fotos que hice, y fue tal la frustración que sentí por haber querido registrar algo que me había ocurrido ese día, porque decía que eran, y no poder tenerlo luego porque se me había borrado el carrete, que dije: nunca más voy a hacer fotografías de diario, porque luego lo pierdo y la frustración por haberlo perdido es tan grande que no puedo soportarla. O sea, estuve años pensando en esa foto que no salió, entonces dejé de hacer fotos de diario y de escribir diario porque quería evitar la frustración de luego haberlo perdido, que es algo que a la gente que hace diarios le ha pasado a veces, ¿no? Esta gente que escribe diarios un poco para registrar la vida y que no se te pierda, porque cuántas cosas olvidamos y no recordamos si no las escribimos, ¿no? Yo sé que hay gente compulsiva que tiene diarios precisamente como para no olvidar, ¿no? Y me daba tanto miedo como perder eso que dije, no lo voy a hacer. Entonces ahora mismo no tengo diario, pero me gustaría empezar a tenerlo. Bueno, mi respuesta a esto también medio ambigua. Yo recuerdo mi primer diario porque es relativamente cercano en el tiempo, hace como 5 años. Después de una frustración grande con la actuación, me metí a hacer un taller de teatro y supongo que por el deseo tan grande que había de tener esa experiencia, me propuse documentar esos 9 meses en el diario un poco como... y registrarlo como para mí una especie de diario de la actuación, ¿no? La realidad es que eso se convirtió, relacionándolo también con lo que decías antes de cuando no pasa nada, es curioso que en esos años, que hace como 5 o 6 años, ese diario se volvió casi un diario de la no escritura, porque cuando lo leo es medio kafkiano ver un montón de entradas de quiero escribir pero no escribo nada, ¿no? Y es lo único que hay, ¿no? Entonces es como un registro de ese deseo no cumplido con la escritura, ¿no? Y ese es el primero que recuerdo
como de manera más consciente. Y luego desde entonces lo sigo, pero de una manera muy arbitraria, sintiéndome muy culpable los muchos días que no anoto absolutamente nada y sintiéndome muy bien los días impares, semanales o no sé cuántos, que tengo un hueco y dejo algo ahí anotado. ¿Creéis que de alguna manera estamos también fiando nuestros diarios a las redes sociales? Quiero decir, Los audios de WhatsApp. hablo de los audios de WhatsApp, hablo de las fotos en Instagram, pero hay como una especie de quizá fijación en las redes sociales que nos está quitando de la redacción, ¿no? Del manuscrito. Que contesten antes por ahí porque lo tuve que pensar. Ya, yo no lo sé. La verdad es que, por un lado es cierto que pierdo un montón de tiempo en redes sociales y tal. No sé si mi nivel de publicación está como a la par o lo que publico me serviría como diario. Desde luego que si veo mis redes, no sé, 10 años atrás, seguramente algo de eso hay, ¿no? Pero en los últimos 5, justamente desde que aparece igual un compromiso más alto con la escritura y eso, las redes, o por lo menos lo que queda fijo en redes, no como el anuncio de hoy de que íbamos a estar aquí, que se fumará en unas cuantas horas, lo que queda publicado como una foto, no sé si sirve tanto como registro, porque al final, o no como un registro de lo que pasó, porque son libros en su mayoría, o cosas que de pronto no tienen como una fecha clara, de algún modo, no lo sé. Parece difícil esta pregunta. Yo creo que para mí sí, o sea, pienso que ahora que está WhatsApp, por ejemplo, y es súper rápido, o sea, cuando me ocurre algo, pues igual antes lo escribía en un Word para luego que eso fuera una entrada de un blog o una entrada de mi diario, y ahora cuando me ocurre algo lo escribo en WhatsApp y se lo mando a mi novia o se lo mando a una amiga. O sea, es verdad que es tan inmediato que, o sea, a mí yo creo que sí que me influye, que antes eso lo hubiera escrito para mí y ahora inmediatamente es como lo voy a compartir y a ver qué respuesta me da, y además con la respuesta luego sigo escribiendo y se convierte en otra cosa. Y, o sea, yo creo que sí que influye porque tenemos mucha, como esa posibilidad de inmediatez y de compartir algo, y al final escribir en la última instancia cuando lo publicas pues es hacerlo público y compartirlo, y tienes esa posibilidad ahora de hacerlo inmediato. Pues a mí por lo menos yo creo que sí, no tanto en las redes sociales, porque yo las redes sociales las utilizo para conseguir trabajo, y para conseguir trabajo no puedo contar algunas cosas que me pasan pero sí que siento de alguna forma que la mensajería instantánea, sí. Yo es que hay días que llego a casa y al final de la noche me pongo en el sofá y escribo un diario de lo que me ha pasado y se lo mando a mis amigas. O sea que, y luego eso me lo descargo las conversaciones y me ha servido mucho para recuperar cosas que luego he escrito. Exploramos como nuevos formatos, ¿no? De escritura diarística también. Pero yo creo que es inconsciente, o sea, yo creo que, o sea, hablando de mi caso, yo creo que no, o sea, yo publico mucho en Instagram y tal, pero al final es trabajo, es un escaparate de trabajo, ¿no? De reseñas, de lecturas y muy poco personal en el fondo, ¿no? Aunque la verdad es que trabajo tanto que al final no hay distinción, pero bueno. Pero yo creo que mucha gente sí que es verdad que para... Sí, y de hecho, dime cómo es tu Instagram y te diré cómo es tu literatura del yo, porque hay gente que el exceso de selfies, ¿no? Pues eso demuestra que tu literatura ya va por ahí, o etcétera, ¿no? O al revés, todo viajes, ¿no? Todo montañas. Bueno, pues seguramente en tus libros hay una mirada hacia afuera, ¿no? Yo qué sé. O sea, esas cosas no fallan. Pero en mi caso yo creo que, o sea, mis redes no son... O sea, lo que yo publico en el diario es muy diferente. Y al final es como una decantación que va por otro lado, ¿no? Pero es verdad que también, no lo estoy seguro, porque cuando empecé las redes yo pensaba que hay un montón, sobre todo de poesía, hay un aluvión de poesía que se publica, que dejaría de publicarse afortunadamente, porque ya la gente que publica ese tipo de poesía quedaría colmada, satisfecha y tranquila con Facebook. No ha pasado, o sea, no es verdad, no ha funcionado, no, por desgracia me equivoqué. Y siguen, o sea, digamos, el prestigio del papel continúa y hay que publicar, hay que estar ahí, hay que ir a la feria del libro a firmar. Y, en fin,
Pero es verdad que sí, supongo que para mucha gente se podría hacer. De hecho, antes que hablar de arte y fotografía, hace muchos años en el país semanal, Navia, el fotógrafo asturiano, sí que publicó un diario, ¿no? De repente hubo un reportaje muy bonito que creo que guardo, que era eso. De repente, o sea, aparte de todas las fotos que hace, obviamente, él tenía un álbum personal que era de todos los días había una foto que era para su diario, y era una solo, una. Y claro, a veces era un trabajo, claro, si se iba con Llamazares por ahí a hacer fotos a la mancha, pues una de esas, ¿no? Pero a veces era su mujer, a veces eran detalles, ¿no? Y al final, claro, sin proponérselo ni hacer, digamos, proporciones, al final, viendo ese diario, uno podía hacerse una idea muy nítida de cómo es la vida de ese hombre, ¿no? Mezclando lo personal, lo laboral, las aficiones, la memoria. Y bueno, no sé. O sea, hay formas de hacerlo, supongo. Se puede hacer muy bien, supongo. Pero yo soy defensor de las redes porque creo que está claro, es obvio, está demostrado que las redes se pueden utilizar muy bien. Es un instrumento de... Si alguien tiene sensibilidad artística, y también con la poesía, ¿no? La gente se mete con la poesía en Instagram, es absurdo. O sea, yo no conozco a nadie, pero seguro que algún día, algún chaval que están haciendo ahora o que tenga 10 años ahora, por pura generación y por pura naturaleza, algún día va a haber un genio en Instagram haciendo poemas de estos, ¿no? Porque el talento se encauzará para allá y no pasa nada, o sea, no hay que alarmarse, ¿no? También hay mucho ruido, como siempre ha habido. O sea, en tiempo de Jorge Manrique había nocilla y había poetas muy malos, pero no sabemos nada de ellos, ¿no? Porque leemos a Manrique, pues eso. Y de hecho, si hubiera habido Instagram o sea, en realidad hay selfies desde el siglo XIII, en poesía, ¿no? Se ve. Esa palabra. Me hace falta un termo más. Por favor. No. ¿Cómo se negocia en el diario? Porque claro, yo no sé si escribís si hacéis este tipo de escritura para que se publique o si de repente es algo que has escrito y encuentras que tiene una entidad literaria. ¿Qué preguntas haces? Que son las buenas, pero son malas, ¿sabes? Son malas porque no te gustan. Eres muy incisiva. No, te quiero decir, son tan buenas que son malas porque los pones en compromiso. Que respondan a ellos, sí. Dale para que Juan se lo piense y luego... ¿Quieres empezar? Dale. Pero bueno, a ver, que si se escribe para... Yo como contesto, como autora, como editora, ¿qué hago? Tú contesta como autora, como editora, como lo que quieras. No te dices así. Yo entiendo. Vale, voy a hablar de mí. Yo he tenido mis diarios, ¿no? Sí. Típico, tú era Morado y Snoopy y el mío era de la primera comunión y escribía ahí. No, es que No, porque a ella le pillo ya con más criterio, más mayor. A mí me han gustado cosas peores, también te diré. Seguro. Pasa No lo dudo. ahora. A mí también me han gustado cosas peores que justamente Ay, que me he perdido. lo del diario, que si se Mi escribe diario. pensando en... O sea, yo he escrito diarios. ¿no? He escrito diarios y he escrito el diario de la primera comunión, que era como el que te daban, y ahora empieza a escribir aquí. Tú tenías que escribir cosas que se suponía que tenían que ver un poco con tu espiritualidad también, ¿no? Y yo escribía y dibujaba cosas que no tenían nada que ver con eso. Y esos diarios para mí han envejecido muy mal. O sea, quiero decir, no sé, quiero decir, pero la experiencia del diario, para mí como usuaria, no es algo que pienses que va a salir a la luz. Es algo que está ahí y que de repente, en un momento dado, puedes pensar que es interesante para el resto, pero ¿cómo se mide esa tensión entre lo que es interesante y lo que es tuyo, lo que quieres dar, lo que quieres callar? Claro. Que esto me recuerda a que Sabina, que igual venía, no ha podido venir porque está fuera. En el libro último que ha sacado ella, el de escribir antes, que lo he editado yo, que justo habla de esto, ¿no? Está todo el rato repitiendo el mantra de cómo era escribir antes, y hay un momento que habla de que escribir antes era pues escribir en un papelito, que igual el gato había tenido crías, llevárselo a tu abuelo, que te diera un beso y como irte a la cama. Y como ella habla todo el rato justo de el deseo de una escritora, pues ya profesional ahora, de escribir como escribía antes, precisamente con esta inocencia, pero ya no solo con la inocencia, sino justo de esto de escribir pues porque te apetecía, para que alguien te diera un beso y no para luego ser publicada. Y como la obsesión ahora igual de ser publicada o de incluso de escribir por encargo, pues afecta a la propia escritura, y es que es inevitable. Y que entonces creo que es un tema
y me imagino pues que todo el mundo... o sea, yo por ejemplo cuando escribí, de verdad honestamente pensaba que nunca se iba a publicar, pero porque yo me iba a rayar en el último momento e iba a decir, ni de coña sale esto que me deja de hablar todo el mundo. Y al final salió, pero es verdad que honestamente cuando lo escribí pensando en que yo le estaba enviando a una amiga mis pensamientos. Y nunca pensé realmente en que fuera a salir. Y cuando fue a salir decidí no leerlo y no revisarlo porque entonces sabía que iba a borrar la mitad. Pero es verdad que hay un punto en el que sí que lo escribes con cierta ilusión de que eso vaya a ser leído, porque si no, ¿para qué? ¿Sabes? Si no, ¿para qué lo escribe? Entonces, no sé, yo es que la verdad es que como no tengo mucha experiencia escribiendo, que digan ellos, pero yo me imagino que en el foro interno lo que lo estás poniendo es para ti, pero también lo estás dejando por escrito en un papel, aunque sea tu diario íntimo. Hay una cosa ahí que sí que igual de repente quieres que algún día alguien lo lea y sentirte comprendida o sentirte querida, aunque digas que no y que sea para ti, lo estás dejando ahí. Yo me imagino que algo hay, quizá no tanto ni para vender, ni para publicar, ni para lectores, sino simplemente para encontrar a alguien, aunque sea una persona, que lo lea y te diga, lo entiendo, está todo bien. Y tú como editora, cuando te enfrentas a la edición de un diario, me imagino como que hay también cierta tensión en el respeto del texto que ha escrito alguien, y al final es algo como muy... No, yo no respeto, o sea, el respeto es precisamente poder opinar y editarlo. Quiero decir, si hay una relación de respeto, justo la persona que me ha enviado su texto está abierta a que yo le proponga cambios, ¿no? Y diga cosas, o sea, me da igual, en ese sentido, no da igual que sea una novela, un diario o un poemario. Es como, al final, cuando te abres a editar es porque quieres que otro hurgue en tu texto y también te dé su visión, ¿no? Aunque sea un diario y se supone que haya una realidad en la que se está basando, en realidad eso da igual. Lo que tiene que sentir es que luego el lector o la lectora pues sienta que eso está ahí, pero da igual si luego era o no era. O sea, no... O sea, no hay, para nosotros no hay diferencia entre editar un diario o editar otra cosa. Claro, yo imaginaba eso, que quizá había como cierta tensión en intentar, no sé si poner o quitar o sugerir cambios a alguien que ha escrito algo como muy suyo. Pero es genial, ¿no? En el fondo es verdad que cuando tú lo entregas tienes que darlo con la confianza de que quien te edita va a hacer lo mejor posible para que eso luego sea no solo tuyo, sino de todos. Claro, y yo creo que da igual el género que sea. No sé si a vosotros os ha pasado que con un diario os molestaba más que os editaran algo que con otro tipo de libro, pero yo creo que eso da igual, que al final estás editando y ya está. Ya te digo, y que sea verosímil, eso tiene que ser para quien lo lee, ¿no? Para el que lo ha escrito. Supongo, no sé. Vale. Qué difícil pregunta, Victoria. Llevo todo el rato pensando, además soy súper lento. Mira, por lo que decía ahora Laura, es cierto que es un interrogante curioso el de si no por qué lo escribes, ¿no? Si no por qué estás dejando esto por escrito. Yo creo que honestamente hay dos movimientos. Hay un movimiento de dejarlo por escrito y no creo necesariamente que sea por la publicación. Creo que tiene que ver con algo ahí sí realmente íntimo, con con un acto, en mi caso particular, casi terapéutico, de dejar como constancia de eso, de dejarlo en algún lado y sacarlo del cuerpo, como de un acto muy, muy personal. Pero lo que sí reconozco muy, muy claramente es que no sé si hay un deseo tanto de publicar como sí de una conciencia muy clara de que de ahí podrían hacer otra cosa. Es decir, que hay otro movimiento que es, me acerco a algo que escribí hace un mes y de repente digo, contra, ¿y si esta idea le cambio el género a esta persona y le pongo otra profesión? Como que hay algo, ¿no? Y no solo por cuestiones superficiales, sino porque a veces luego en ese segundo movimiento a mí lo que me pasa es que esa entrada se vuelve una cosa monstruosa, o sea, que empieza a crecer y que nada tiene que ver realmente con esa anotación primera, ¿no? Entonces yo ahí el diario casi lo emparentaría con las notas de cualquiera que escriba. Digo, en el sentido de que uno va anotando cosas para escribir un cuento y probablemente no estás pensando
que vas a publicar las notas del cuento, pero sí eres consciente de que en algún momento esas notas te pueden servir para construir otra cosa, ¿no? Creo que son dos movimientos separados pero que honestamente creo que sí que se puede en ese primer movimiento hacerlo por uno, por cosas mucho más espirituales, si quieres, o íntimas o lo que sea, y que no tienen nada que ver con los otros. Creo que sí. Sí, yo estoy de acuerdo con Acoidam. Sí, o sea, yo cuando empecé a escribir diarios a los 12, 13 años, es verdad que seguramente no lo hace alguien que no lea, ¿no? Es como los lectores, ¿no? Vemos, o sea, no lo hacemos para publicar, obviamente, pero sí que hay un acto un poco de imitación, no de imitación, sino de, bueno, de anda, se puede hacer esto con la escritura, anda, tal. Entonces, bueno, es como, que es casi como un taller, ¿no? O como, no sé, aunque sea inconsciente, ¿no? También, bueno, o sea, el diario más famoso de la historia, ¿no? Probablemente, que todos hemos leído y tal, el de Ana Frank, ¿no? Pues siempre se pone como ejemplo de típico diario que, obviamente, por desgracia, pobrecilla, no se escribía para publicarse, ¿no? Y precisamente ese se ha convertido en un icono, ¿no? Igual también porque mantiene esa pureza, ¿no? De la inocencia, aunque ella quería ser escritora, ¿no? Lo cuenta, ¿no? Que quiere ser escritora, pero bueno, pero de hecho, obviamente no pretendía publicarlo, ¿no? O de Kafka, ¿no? Que, aunque Kafka sí que publicó, no mucho, y no vendía nada y tal, pero que el diario de Kafka siempre, que es buenísimo, por cierto, siempre se pone también como ejemplo del diario que quizás él no lo hubiera publicado, ¿no? Que hay dudas, ¿no? Sobre, o de Pessoa, ¿no? En fin. Bueno, con escritores así, en el caso de Kafka o Pessoa, obviamente, yo creo que sí que había una intención literaria obvia y un afán de que, o cierta conciencia de que eso algún día se leería, ¿no? Pero, o sea, en el diario al final también hay una... Sí, o sea, es que... o sea, si las 500 personas que estamos aquí ahora nos fuésemos a nuestra casa y escribiésemos en nuestro diario lo que ha pasado aquí, sin más, o no hace falta irse muy lejos, ¿no? Escribir en serio sobre qué ha pasado esta de Alberti, ¿no? Comprobaríamos que la realidad no existe y que entonces, claro, en el diario sí que es una forma también, por eso lo que decía Cogidan, ¿no? Es una forma también de afirmación, ¿no? De reafirmación y de bueno, de alguna forma, pero no porque nos demos importancia, no por soberbia. Es una forma de preservar una mirada que existió, ¿no? Y hay una sensibilidad y una percepción y una ideología a veces, algo que uno sabe que es particular, que es intransferible, que es individual, que es irrepetible, y que se quiere, no es que se desee conservar por una cuestión de verdad, bueno, no. Habrá muchos casos que sí, pero no es una cuestión de vanidad, es una cuestión también de, sí, no sé, hay como un impulso ahí de, bueno, vamos a dejar esto, ¿no? Hay algo que yo he encontrado, o que yo he visto y que, bueno, lo voy a decir, ¿no? A ver si alguien, también lo de Lorca, ¿no? Que escribimos para que nos quieran, ¿no? O sea, volvemos a la de Urraca, ¿no? Si mi abuelo me da un caramelo, si yo le llevo un poema, pues escribo poemas, ¿no? Obviamente, es como un premio directo, ¿no? Y al final es eso, escribimos para que nos quieran. Entonces también, bueno, escribimos para encontrar gente afín, gente que te diga, joder, qué bien, cómo me he reído, ¿no? Que eso es ambiguo, pero bueno, esas cosas, ¿no? Siempre se ríen de lo que, cuando te abres el corazón se ríen, cuando haces un chiste se enfadan, ¿no? O sea, eso me pasa a mí, pero... Luego, perdona, que una cosa que se me ha ocurrido ahora era que luego también creo que tradicionalmente el diario está como muy relacionado con esta idea de, o por lo menos me ha pasado a mí, mucha gente, un comentario que me hicieron fue como, es que yo leía diarios pero de escritores muy famosos, no pensé que como un Nisu pudiese publicar un diario, ¿no? Esto fue un comentario que me hicieron más o menos así. Entonces, claro, desde la idea de que el diario es esto que entendemos tradicionalmente por los diarios de Vargas Llosa, que de pronto alguien va, los coge, le pone una tapa y una contratapa y los publica, a el diario como este género como extraño en el que uno de pronto puede adentrarse, creo que también es un movimiento como muy distinto, ¿no? Me estaba pensando todo el rato en que una vez leí que Katherine Mansfield tiene unos diarios y por lo visto la realidad es que los diarios eran como 8 veces los publicados, y cuando el marido habló con el editor, el marido en un primer momento se quedó muy asombrado por el tamaño pequeño del libro en relación a los originales,
porque no entendía dónde estaba todo eso. Y el editor, por lo visto, le dijo, es que cuenta todo el rato lo mismo. O sea, como que es que sus días se repiten hasta la saciedad. Entonces había ahí un trabajo de, bueno, esta es la vida como más íntima de esta mujer, que no hace falta que escribamos la misma entrada 25 veces en el libro. Bueno, perdón, no. O sea, que en el caso de grafómanos más famosos, Amiel o Pepys, o ese tipo de diaristas, que son, al final es una locura, es una obsesión y tal. Claro, es verdad que los editores siempre tienen la tentación de decir, no, vamos a ofrecer una selección de 300 páginas, ¿no? El que se convierte en el gran libro, el que se traduce, el que circula. Pero claro, si es Amiel o si es Pepys, pues al final llega un momento en que alguien dice, oye, que nos traigan todo, ¿no? Entonces, 18 tomazos de esto, ¿no? Pero es verdad que lo de Matthew no lo sabía, la verdad, pero ya siempre se equivoca, los editores suelen quitar lo bueno. ¿Dónde está la chicha? No me refiero, los diarios, por lo que he dicho antes, no. Ya. O sea, la chicha está en la rutina, ¿no? La inercia, la repetición, ahí es donde está la persona, ¿no? Por eso, cuando dice, habría gente que diría que precisamente hay que empezar a escribir el diario en el momento en que no te pasa nada, ¿no? O sea, tú has sido presidente de los Estados Unidos 8. Pues al día siguiente empiezas el diario, ¿no? No lo hagas durante el poder, sino, o sea, que precisamente porque molesta, ¿no? Bueno, después de una cosa sobre el decoro, pero después. Pregúntamelo. No, después. Perdón por el decoro, ¿vale? En 2 preguntas te lo pregunto. ¿Qué opináis, por ejemplo, de que se publiquen diarios o escritos de Joan Didion que no está muy claro que ella quisiera que se publicaran? Te lo pregunto a ti primero, así como editora, y luego ya rolamos. Me haces las preguntas que menos me gustan siempre son ¿qué opinas de? Yo qué sé, yo no opino... O sea, supongo que esto es como la parte del archivo, ¿no? y de la obra, ¿no? Como que la obra es lo que ella decidió publicar, es lo que está aprobada por la autora, y el archivo entiendo que es todo lo que ella ha dejado. Entonces, para mí estos son materiales de archivo, ¿no? Y podrían estar en un museo cuando se consulte sobre ella, pero si es algo que la autora no decidió sacar, no sé, a mí me parece... O sea, no sé, no me gustaría que me lo hicieran, pero tampoco puedo opinar, es que no sé. ¿Pero qué han hecho? Es que ni me he enterado. Es que no me entero de lo que han sacado sus diarios. No, bueno, pues justo van a publicar un libro con parte de su archivo, y no está nada claro que ella quisiera que esto sucediese. Va a pasar ya, ¿no? Son como En las nada. medicaciones que enviaba ella o que tomaba a la vuelta de sus sesiones con su psiquiatra, que se llamaba John, y está ya en inglés, es John. Sí. Qué horror. Y además el tono no es el Didion súper depurado que conocemos de, pues esto de... O sea, no es la Didion No es la que Didion escribe canónica. para que la lean. No es la Pues Didion eso, canónica. pues claro, es un movimiento completamente para sacar dinero, como lo de Vivian Mayer y todo eso. Pero esto se resuelve así, si eres Joan Didion y no quieres que se publique algo, qué malo. O sea, a lo mejor las notas son otra Didion que luego es mejor. Ya. Pero ¿y si ya no quiere? Ya, pero aunque si eres Joan Didion, qué malo. Kafka tampoco quería. Hay un momento en el que si los textos están escritos, ¿no? Y además hay un pudor tradicional con los diarios y con los escritos autobiográficos, que por eso han sido tan malos los editores normalmente. Se han cargado lo bueno, ahora no. No, pero es verdad que no, pero es que yo desconfío siempre de eso. Si eres una escritora como Didion, que es tan... Tú sabes que se va a publicar todo lo que dejes a tu paso. Entonces, además, ten cuidado. Hombre, si te atropellan un camión con 51 años, pues igual no te ha dado tiempo. Entonces hay otras cosas, ¿no? Pero sí... Además habéis dicho los 4 una cosa súper interesante, que es que hay algo como de ingenuidad en el propio género, o sea, de su minoría, el que sea un género menor, el que sea un género relegado, le da una cierta posibilidad de creatividad, y eso es gracias a que durante muchísimos años, siglos, los diarios han sido, los que se publicaban, estaban muy acartonados. Y la gran escritura autobiográfica, diarios o memorias, era póstuma. Incluso las memorias de Chateaubriand o las memorias así son libros que están pensados para publicar después de muerto, ¿no? O de muerta. O eran géneros marginales que escribían las mujeres o que escribían los gays. O sea, digamos que siempre ha sido como un género que la potencia que tiene formal
hoy en día y de hacer verdad y de construir verdad es porque ha estado en el margen, ¿no? Durante mucho tiempo. Era aquí un punto como clandestino, ¿no? Y hay Eso como es. algo que se escribe aparte y escondido. Y los primeros escritores y escritoras que deciden publicar a finales del siglo XIX, principios del XX, diarios que no son los diarios de un famoso, no son los diarios de una cantante, de un político, sino que son los diarios de alguien que cuenta sus guarreridas, ¿no? Como Paul Leotó o gente así, y dice, lo voy a publicar, son escandalosos. Bueno, son ficciones, ¿no? O Anaïs Nin o André Gide, ¿no? Sí, o García, el tío abuelo. O García, el otro. ¿Cuáles son vuestros diarios favoritos? Esta no es tan difícil. Podéis decir varios. Yo te digo varios, favoritos no sé, pero los que me vienen a la cabeza son, mira, uno de un escritor chileno, que en realidad es muy curiosa esta historia porque el tipo era ingeniero aeronáutico y a los 50 y pico años de pronto empezó a escribir un diario y terminó publicado en la editorial Mansalva con el título Sobre cosas que me han pasado. Y es increíble porque hay como una especie de candor en ese diario increíble, porque de pronto hay entradas que son: estuve en lo de mi tía viendo las gallinas, me lo pasé muy bien, punto. Y pasamos a otro día. Y es increíble ese diario porque, no sé, porque hay algo que, no sé, la primera vez que lo leí me comporté con ese libro como un señor crítico horrible que pensó, ¿y esto por qué se ha publicado? Y con el paso de los años se ha convertido como en uno de mis diarios favoritos, porque creo que hay algo que la pregunta pasó como a ser, ¿y por qué no? No, porque hay algo ahí que no tiene nada que ver con algo que hubiese leído antes. Y luego, en diarios de ficción me gusta muchísimo el diario Pinchado de Mercedes Halfon, me vuelve loco ese diario. O la crónica de Luis Chávez de Vamos a tocar el agua, costarricense, un poeta que se va a una beca del DAD en Berlín y cuenta como en 4 estaciones lo que vive ahí con su familia. Increíble. Sirven diarios con fotos, ¿no? Ah, vale. Claro, es que tengo que decir que, claro, yo he leído muchos más libros de fotografías que de palabras. Entonces, bueno, de palabras me gusta mucho, yo tengo unos gustos siempre muy de señor. Me gusta mucho el de Cristian Bobin, el de Autorretrato con Radiador. No sé por qué ese libro, porque está todo el rato, es un hombre muy religioso, muy espiritual, y está todo el rato hablando de la pérdida de su mujer, de recoger flores y de ponerlas en casa, y de sus hijos, que son cosas como que nada tienen que ver conmigo, estoy como todo lo contrario, pero me gusta mucho porque es un diario como que me transmite mucha ternura, está escrito con mucha sencillez, y es como de estos diarios que los lees y también sales con ganas de escribir, porque ves que está hecho con apenas 3-4 observaciones, o lo que decía antes, no sé si Juan o Acoirande, como de recoger lo que ha sido observado en un día y compartirlo. Y me gusta mucho, hay un libro que le tengo mucho cariño, que es el Día a Día de Albert Hastings, que es de una fotógrafa que tiene pues un vecino que le llama la atención porque es un señor que vive solo, y entonces ella va todos los días a verle, y todos los días pues de ese día recoge una foto y un texto donde cuenta lo que está haciendo. Entonces es el típico libro como súper sencillo, que no te está diciendo nada, pero bueno, hay una fotografía que es, por ejemplo, de que ha ido a echar la lotería. Luego es otra fotografía de que ha puesto la colada, entonces están como todos los calcetines negros. Luego la siguiente es como de lo que ha hecho en el día, y es que pues se ha ido con una radio, se ha tumbado y se ha puesto a ver las palomas. Como cosas así súper ordinarias, pero que me dan mucha ternura, y sobre todo como que me da ternura imaginarme a la fotógrafa como todos los días yendo a ver a una persona y registrándola. Entonces yo, por ejemplo, ahora lo hago con mi vecino. Como que me gusta también porque del diario me recuerda como que hay cosas también que podemos hacer por observar, como es qué hace nuestro vecino en el día a día, que vive solo y que tú también estás sola en el piso de enfrente,
y ahí hay dos personas que están solas y estás pasando constantemente y no lo estás viendo. Entonces como que ese diario me gusta porque me recuerda también lo importante como de ver y de registrar y de acompañar y así cosas. Y luego también me gusta mucho, hay un libro que se llama Infinito de David Jiménez, que yo creo que es un diario y que es pues eso, él va con la cámara todo el día y como que va haciendo... Me gusta mucho porque son como imágenes abstractas pero hechas todo el rato en la ciudad en lo que va viendo el día a día. Y luego el libro como que coge la mitad de una foto y la mitad de otra y las junta creando cosas que en el plano real no existen, pero que al juntar pues lo que se vio un día y lo que se vio otro día, pues generan una nueva imagen que no estaba en la realidad, pero que sí estaba en su recuerdo. Y esto también tiene un poco que ver con la escritura, ¿no? Y ese libro también es muy bonito, se llama Infinito porque al final como que juntando todas las imágenes de todo lo que ha sido visto, se genera como una especie de imagen infinita que no tiene ni principio ni fin y que tampoco te está contando nada. Entonces, bueno, esos son mis libros favoritos. Y bueno, también me gustan mucho los de José Jiménez Lozano, que es otro señor que también es experto en religión, pero es que me encanta porque tiene, por ejemplo, toda una entrada de diario sobre la penumbra y cómo antes pues cuenta cómo él veía las cosas en su casa a través de la penumbra de un farolillo porque no había otro tipo de luz y de repente esto te hacía pues darle importancia a unos objetos que ahora no sé. La verdad es que me gustan mucho los libros de religión, ahora que no está. Te voy a dejar mi diario de la comunidad. Eso, tío, me encantaría. Sí, no, bueno, se ha publicado en Periférica, han publicado ahora La alegría del momento de Brosé, un Jacques Brosé, otro santurrón francés, muy bobán. Sí, bueno. O sea, a mí me gustan los diarios de gente que no son escritores, ¿no? También, pues, o sea, los pintores, ¿no? Aparte también por lo que decíamos de la inmediatez, ¿no? O sea, realmente un tipo de literatura que es en parte inconsciente, ¿no? Que no tiene muchas ínfulas, ¿no? Por ejemplo, el diario de Ramón Gaya. También no hemos hablado de esto, ¿no? De que hay una diferencia primera, elemental, entre la gente que tiene un diario siempre, un diario constante, y la gente que es como intermitente, que depende de una época de su vida, por lo que sea. Tiene una obra, una película, un rodaje, me escribe un diario, con intenciones o no, pero con un verano me escribe un diario porque me sale, ¿no? Y después ya lo dejo, ¿no? Y luego, o sea, Gaya tiene un cuaderno muy intermitente, Diario de un pintor, se publicó. Y hay algunas tiradas maravillosas, ¿no? Me acuerdo en Venecia, ¿no? Tiene como varias semanas donde es todo, 17 de marzo, solo, 18 de marzo, solo, 19 de marzo, solo, es como... Y claro, alguien podría pensar que triste, ¿no? Y en realidad es el testimonio de una felicidad inmensa, ¿no? Y seguramente es una época de una creatividad bestial, ¿no? Es muy bonito. Los de Barcelona, también ese tipo de diarios además se suelen publicar con algunas páginas facsímil y ves que, ¿no? Que hay ahí un impulso de escritura más no voy a decir más libre porque eso es muy difícil de medir, ¿no? Pero que hay algo de verdad, o sea, que con moñacos al lado y con una caligrafía muy improvisada, con colores y Barcelona es muy vitalista, ¿no? Para esto me gusta mucho. Los cuadros de África y los del Himalaya. Escritores, pues Pla. Yo, la verdad es que mi prosista español favorito del 20 es Josep Pla, me parece que es genial siempre, o casi siempre. Y esto es un escritor de minucias, ¿no? Un poco como yo, o sea, a mí Pla me parece que brilla la minucia. Y cuando quiere hacer crónicas parlamentarias y lo que ha dicho hoy el diputado galleguista, ahí es aburrido. Pero cuando después del Congreso se va comiendo guisantes, maravilloso. Olvídate del puto diputado y háblame de los guisantes, ¿no? Que son 30 páginas. Esto es el decoro. Perdón un momento. Sí, el decoro, el decoro no es lo que pensamos. Sí, pero lo digo ahora, te importa. O sea, el decoro no es la decencia, ¿no? Digamos que la acepción de decoro que entendemos nosotros es como una ampliación semántica que se ha hecho de un concepto teatral de los Tigos de Oro, que es el decoro. El decoro quiere decir que cada uno ha de comportarse como lo que es. Eso es el decoro. Entonces el rey tiene que ser majestuoso, la prostituta tiene que ser lasciva, el ladrón tiene que robar. O sea, eso es el decoro. Y si el ladrón devuelve lo que ha robado, falta el decoro, ¿no? Y a veces es grave, ¿no? Para el autor, digo. Entonces el decoro en los diarios es importante. O sea, quiero decir, si yo leo el diario de Goebbels y dice he estado 3 horas despachando con el Führer y después me he ido a comer unos caracoles. Qué rico están los caracoles, les han echado tomate.
Yo, hombre, no me jodas, Goebbels, o sea, cuéntame la reunión con Hitler, o sea, que es lo que me interesa, ¿no? Olvídate de los caracoles, ¿no? Y con Pla al revés, con Pla es, olvídate del diputado y habla de los caracoles, porque es lo que te toca a ti, no es lo que sabes hacer bien y tal, ¿no? O los diarios de Azaña, la gente que los diarios de Azaña, que son muy conocidos, se pusieron a hablar de el cielo y las nubes hoy estaban más esponjosas que ayer, ¿no? Como cercas. Tío, que, o sea, olvídate de las nubes, háblame de Castelar o de Unamuno, ¿no? Lo que ¿entiendes? O sea, el decoro pasa por ahí, no sé, si lees los días de Azaña, esperas que te cuente algo relevante sobre primera línea política, ¿no? Antes de la guerra. Bueno, en fin, esto lo quería decir. Bueno, sí. No, una cosa solo con el decoro, perdonad, sí, lo siento, es que es un tema que me interesa mucho, por eso he venido. Y los diarios. De hecho, he venido a fastidiar, a boicotear. Hay un elemento muy interesante con el que nace un poco esta pulsión diarística, que es lo que los cínicos griegos llamaban la parresía, ¿no? Que es esta especie de franqueza que rompe con la norma, rompe con la doxa, rompe con la opinión común. Y hay una pulsión en los diarios, desde el comienzo de los diarios, una parte de ellos, no todos, y está muy bien la diferencia que haces tú, Juan, ahí, que se escribe precisamente para construir una verdad. O sea, pero incluso cuando son ejercicios espirituales o cuando es autoexamen, ¿no? Cuando empieza con el humanismo, cuando empiezan a escribir textos autobiográficos, empiezan como un diálogo para construir una verdad que va más allá de la opinión común convencional. Es decir, que la sociedad no les deja y se sienten excluidos o excluidas y entonces empiezan a escribir estos textos autobiográficos, llámense confesiones, llámense diario, etcétera, etcétera. O una buena parte de ellos tienen eso. Y luego hay una tontería. El diario de Pontormo, o sea, los diarios de pintores son muy buenos, porque también los pintores del Renacimiento, manieristas y demás, son maravillosos, y casi siempre el de Pontormo, por ejemplo, solo habla de comida. Es un diario que dice, hoy comí pez de huevo, o que es como una tortilla, hoy comí no sé qué, no sé cuántos. Entonces tú lo lees pensando que va a hablar de las grandes maravillas de los pintores del Renacimiento, y solo habla de sus problemas de dispepsia, de gases y de lo mal que come, y ya está. Bueno, pero entonces falta el decoro de todo, ¿no? No, y aparte me gusta mucho Umbral, en fin, que, o sea, diaristas un poco heterodoxos, ¿no? Gente que ha hecho con el diario también, pues otra. O sea, que no es el típico de entrada, 12 de marzo, lunes. O sea, que llevan el diario a Ordaz, o en fin, a otro sitio, ¿no? Pero que al final están contando sus días y es una literatura muy de salir de casa. Y no me gustan demasiado como los de Max Out, que me encanta Max Out, no, los diarios son malos. Que lo sepáis. Sí, bueno, no lo sepáis, ¿no? O sea, no estoy convenciendo nada, pero que son opiniones, o sea, porque era como alguien, o Tomás Segovia, que es un poeta maravilloso, alucinante, sus diarios son muy oscilantes, ¿no? Tiene páginas maravillosas, tiene aforismos maravillosos, tiene cosas súper bien vistas, y tiene una parte maxauviana, de Escena México, que no, o sea, como constatando todo el rato, me han reseñado, hoy no sé quién, hoy me llega un artículo de Américo Castro en el que dice que y es como muy también, pues como el Saramago, ¿no? Saramago todo el rato diciendo, me ha nombrado en una conferencia en Tokio, no sé qué, esto todo el rato sí es como una cosa es como un archivo de su monumento a sí mismo, ¿no? Como el sitio donde dejo nota de lo que me cuentan que han dicho por ahí de mí, ¿no? Y, ¿no? Tercera edición del Evangelio, o sea, es así, ¿no? Entonces es inmundo. Y Tomás Segovia tiene un poco de eso, pero las páginas preciosas son preciosas. Se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero yo creo, bueno, toda la gente, las miles de personas que hay conectadas, no van a poder disfrutar del tercer tiempo que vamos a hacer ahora mismo. Pero antes de que hagamos eso, quizá tenéis alguna pregunta, la gente VIP, que estáis aquí a nuestro lado. No, más que pregunta que hablen, porque ya... que opinen, más que... Si queréis preguntar aquí, quedará grabado, y si no, pues nos podemos tomar un vermú. Yo quiero recomendaros un libro que hay ahí, y antes te he visto tocarlo. Sí. Diana Gorría. Sí, uno dentro de la mente del Paleolítico, ¿no? El romance, ¿no? Es uno de Esteban de Feune o algo así, que ha publicado La uña rota. Es maravilloso porque cuando estabas hablando tú, bueno, estaba un poco dándole vueltas. Es un libro que es como un diario, desde el 1 de enero al 31 de diciembre,
entradas de diferentes escritoras, escritores de diferentes siglos. Entonces hay una cosa alucinante, que es que lo lees como si fuera la misma persona que lo escribe. Y eso es algo que es un grandísimo artefacto artístico y conceptual, y el libro está muy bien. Lo ha publicado Doña Rota, no recuerdo cómo es el título, pero bueno, en fin. 365. Sí, 365 días. Y lo maravilloso es que es algo que yo creo que también has dicho tú antes, Juan, que es hay un proceso de imitación, es decir, cuando llegamos a los diarios literarios encontramos ahí algo que no se encuentra en la literatura, entre comillas, convencional, o durante mucho tiempo no se ha encontrado. Se encuentra un tipo de intimidad con una voz y con una escritura que dices, es como si ampliara, o sea, se mezcla ahí la ficción, la creación literaria, se mezcla ampliación moral, o sea, de repente es como que o dinamita moral, no sé, hay como determinados elementos súper interesantes que hacen que quieras imitarlo. O sea, de alguna manera es como una reivindicación de la complejidad de lo humano. Bueno, en fin, ya me voy a callar. Esteban Feune de no sé cuántos. ¿Libreras? ¿Nada que añadir? Y una cosa. Unamuno en su diario íntimo decía una cosa preciosa para esto, que era, cuidado con los diarios, porque uno empieza escribiendo lo que le pasa y acaba viviendo para escribirlo. ¿No? O sea, y eso es. Esto lo vamos a desarrollar ahora en Vermont, pero... No, me interesa lo que se ha comentado de la repetición, que puede ser el punto más interesante para el lector. Cuando seguramente el escritor que está editando o corrigiendo su diario lo va a quitar, va a decir, pues es la tercera vez que lo digo. Pues si puedes o podéis ampliar, ¿no?, esa mirada desde la edición del texto o desde la escritura. Yo contesto brevemente que como editora depende lo que quiera contar con el diario, ¿no? Por ejemplo, justo lo que ha traído Juan, Diario del Dinero. Aquí a la autora precisamente le interesa justo repetir. Entonces recuerdo cuando lo leímos y estábamos valorando si publicarlo o no, fue como, hostia, es que esto es un coñazo, con perdón, de leerlo. O sea, hay momentos que dices otra vez lo mismo, pero es que precisamente la gracia está ahí, ¿no? Sin embargo, si fuera otro diario que lo que quiere expresar, lo que quiere contar es otra cosa, pues igual no es tan interesante. Quiero decir, al final dentro del diario hay pues también lo que hemos dicho antes, ¿no? Que dentro del diario supongo que hay muchos tipos de diario. Yo, por ejemplo, como editora, mi labor sería identificar un poco qué es lo que este libro quiere comunicar o cuál es la intención y ayudar en eso, ¿no? En este caso la repetición es esencial, pero sí que ha habido en otros diarios que igual era como que no tiene sentido que eso se repita y que incluso si lo vas a repetir y lo vas a decir peor o lo que sea, entonces no sé, supongo que depende. Yo tengo una cosa, sí, se acaba de publicar de Rosa Chacel en 6 barras, un tochazo, lástima que lo edita, pero bueno, 6 barras bien, pero... No, pero, o sea, yo lo leí hace pocos meses en Black and Ríos, el primer volumen, y es un diario también, sería ejemplo de eso, ¿no? Maldito quien tuviese la tentación de vamos a recortarlo y vamos a poner aquí lo más interesante cuando habla de Zambrano, cuando habla de sus fiestas en Nueva York y tal, porque aquí la clave está en precisamente cuando está más, y es básicamente el 80% del diario es ella en su casa cosiendo vestidos o adaptando vestidos para que no parezca que repite el mismo. O sea, es un testimonio de pobreza, o sea, al final es de pobreza, de angustia económica y tal, que claro, el dinero al final es que es muy importante para la historia de la literatura. Y en el Rosa Chacel se ve muy claramente que al final, en esa insistencia, que es por supuesto deliberada, claro, el lector lee en pocas semanas lo que ella ha escrito en 50 años. Entonces, claro, eso también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, para ella, a Rosa Chacel no sería consciente de que siempre está escribiendo sobre lo mismo, o sí, pero a ella ya no entiendes. Entonces, lo que nosotros recibimos como algo un poco abrumador, ella es que es su vida. Y entonces, precisamente es en esa insistencia, probablemente inconsciencia, donde los lectores vemos algo que incluso ella misma no veía tan claro, ahí se ve muy claro en el de Chacel. Y es verdad que, o sea, yo creo que hay algunos diarios que, sobre todo los de ficción, que juegan con síndrome de Crusoe. O sea, que son diarios como monográficos, en plan, pues los de visitas, ¿no? O Juan Guerrero Ruiz, ¿no? Que durante muchos años no escribía diarios, pero contaba sus visitas a Juan Jiménez, Juan Ramón de viva voz. Y tiene años y años que
prácticamente todos los días iba a despachar con Juan Ramón y a hablar de qué ha pasado en el día, de no sé qué, de los políticos, de los poetas, de qué han dicho Cernuda, tal, qué ha salido, publicado, tal. O sea, son monográficos, ¿no? Y ahí, incluso en ese tipo de diarios, al final la gracia está o sea, conviene perseverar y conviene ser un lector paciente y bueno y constante, porque al final te encuentras con... Pues hay una de Pla que de hecho fue muy criticado que se publicase porque parecían agendas y más, una agenda, unos carnets, ¿no? Lo que dicen en Francia de minucias, una vez más. Y sí, es verdad que es un diario pues bastante poco, probablemente consciente de querer ser publicado y tal, pero incluso Pla en esos momentos que está haciendo constar cosas muy pequeñas, de vez en cuando salta con los griegos son los andaluces de Europa, ¿no? Cosas así que dices, mira, ha merecido la pena leer 50 páginas bastante anodinas para llegar a esto, ¿no? Viva los griegos como andaluces de Europa, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, ¿no? Muy barogianas. Nada, sobre esto de la repetición, simplemente, porque llevo pensando un rato y ya dije que era lento, creo que hay también como dos formas de verla, ¿no? Por un lado, ahora también decía Juan, creo que el escritor probablemente, o el diarista, no es tan autoconsciente de esas repeticiones. Por otro lado, separaría aquí esa mirada sobre la repetición entre quien escribe y quien edita, totalmente. Y sobre esto le voy a lanzar una cosa a Juan para el post charla, porque ha dicho varias veces esto de, por ejemplo, alguien que va y pone en su diario tercera edición de no sé qué. Y me llama esto la atención porque yo creo que es que justamente ese tipo de comentarios también habría que ver en qué contexto pasan a lo que uno ha escrito. Es decir, por un lado, a lo mejor en la época, me lo estoy inventando, ¿no? Pero a lo mejor hay una época en la que casi lo que poco que uno tiene de territorio íntimo es eso, con lo cual no creo que sea ni siquiera un acto egoísta, sino una forma de apresar algo que solo hay una manera de apresarlo. Y por otro lado, claro, también ahí diferenciaría esta cuestión que ha salido en varias ocasiones, que es, en realidad, quien haya escrito eso lo habrá escrito con la intención de que luego alguien lo lea. Es que ahí eso me resulta un terreno... Como canario te sientes obligado a defender a Flama. No, pero... No cuela. No, pero Canetti tiene eso, tiene esa mala leche, o Chiver tiene esa envidia en sus diarios y son geniales, ¿no? Sí, total. No te esperas esa envidia en alguien tan genial. Sí. ¿Qué hacemos? Voy a llegar a casa a escribir en mi diario esto, pero pues acabamos aquí, si no os parece, porque vamos a seguir. Pero ya seguimos, ya podemos hablar mal de todos los diarios, peor todavía, de todo. Y bueno, muchísimas gracias a Alberti por acogernos otra vez, por ser casa. Virgin, ¿qué quieres decir de los diarios de Virginia Woolf? ¿Nos lo guardamos? Felicidades por 50 años de Alberti. Muchas gracias, Juan. Muchas gracias. Un segundito. ¿Todavía? Bueno, es que ya que ha salido, lo ha mencionado en